Hola, buenos días. Vamos a resolver el examen Selectividad Física de Cantabria del año 2020, examen de julio. Bueno, en primer lugar, aquí nos da una serie de constantes para que resolvamos los problemas y ahora lo iremos haciendo poco a poco. Antes de nada, recordaros que en este blog podéis encontrar en formato PDF los exámenes que resolvemos y que colgamos en el canal. Bueno, pues empezamos. La primera dice, escribir la ecuación de una onda armónica transversal que se propaga hacia la derecha. Hacia la derecha lo que implica que aquí hay un signo menos. ¿De acuerdo? Si tiene 6 centímetros de amplitud, lo pasamos a metros. Una velocidad de propagación de 40 metros por segundo, aquí lo tenemos, y una frecuencia de 2 hercios, teniendo en cuenta que el momento inicial de elongación en x igual a 0 es 3 centímetros. Este dato es importante. Esta es la ecuación general de la onda. Nos dicen que la elongación vale 3 centímetros, amplitud 6 centímetros, seno de omega t, como en el instante inicial 0, esto vale 0. Como nos dicen que x vale 0, esto vale 0, y nos quedaría phi sub 0, es decir, la fase inicial. Como veis, lo podemos deducir a partir de aquí y vale pi sextos. Pi sextos radianes, ¿no? Podríamos haber puesto aquí. Vamos a arreglarlo bien. Radianes. Bueno, pues ahora ya podemos calcular cuánto vale omega, 2pi por f, cuánto vale k, a partir de la velocidad calcula la longitud de onda y luego k. Y ya podemos expresar la ecuación general de la onda. Ahí estaremos ya contestando el apartado A y B. En el apartado C nos pide la distancia entre dos puntos con una diferencia de fase de pi medio radianes. Bueno, tener en cuenta que los puntos que están desfasados en 2pi radianes están separados por una distancia igual a la longitud de onda. 2pi radianes, una longitud de onda. Pi medio es la cuarta parte de 2pi radianes y por lo tanto la distancia que separará esos dos puntos será la cuarta parte de la longitud de onda. 20 entre 4, 5 metros. Seguimos avanzando. Son 10 problemas o 10 ejercicios. Había que hacer 5. Y vamos leyendo. El nivel de intensidad sonora a una distancia de 10 metros de una fuente sonora puntual es 70 decibelios. Sabiendo que la intensidad umbral y su cero vale 10 elevado a menos 12, determina A la intensidad sonora en ese punto. Bueno, voy a aplicar esta ecuación. Despejamos I y listo. B, la potencia del sonido. Aplicamos esta otra ecuación. Estas dos son las ecuaciones fundamentales de la acústica. La de la sonoridad y la de la intensidad del sonido. Esto es potencia, esto es superficie. Superficie, una esfera que es 4pi r cuadrado. Y podemos deducir la potencia. 0,0126 vatios. Y C, ¿cuánto deberemos alejarnos para reducir a 35 decibelios el nivel de intensidad? Bueno, pues parecido todo, ¿no? A partir de aquí calculamos la intensidad. A partir de la intensidad, como ya sabemos la potencia, que va a ser la misma, calculamos la distancia, 563. Como estábamos a 10 metros, pues nos tenemos que alejar 553,3 metros. Aunque quizás, no sé, casi me da la sensación que esta es la solución que nos piden. Ponemos las dos y así no hay problema. Y pasamos a hacer el ejercicio 3. Evidentemente puede haber errores de cálculo y espero que ninguno de concepto. Si encontréis algún error, me lo hacéis saber en algún comentario y lo arreglamos, ¿de acuerdo? Bueno, el tercero, una lámina de caras paralelas, planas y paralelas de 4 centímetros de espesor, aquí 4 centímetros, tiene un índice de refracción de 1,5. Se encuentra en el aire de índice de refracción 1. Un rayo de luz monocromática de frecuencia 4 por 10 elevado a 14 Hz incide desde el aire en la lámina con un ángulo de 30 grados. Aquí lo tenemos. Recordad que la frecuencia de la luz cuando pasa de un medio a otro no cambia. Cambia la velocidad, cambia la longitud de onda, pero no cambia la frecuencia. A. Determina las longitudes de onda del rayo en el aire y el vidrio. Bueno, pues aplicamos esta ecuación, velocidad igual a lambda por f. Sabemos la velocidad en el aire, que es 3 por 10 elevado a 8, y calculamos la longitud de onda. Y ahora calculamos la velocidad de la luz en la lámina. La velocidad es igual a c partido n. Calculamos la velocidad y como antes calculamos la longitud de onda. Tener en cuenta que si la velocidad va a ser más pequeña y la frecuencia no cambia, la longitud de onda también va a ser más pequeña. Fijaros que pasa de 7,5 por 10 elevado a menos 7 a 5 por 10 elevado a menos 7. Yo siempre recuerdo a los alumnos que es conveniente que penséis en qué resultado tiene que salir. Evidentemente yo no podía saber si salía 5 por 10 elevado a menos 7, pero sí sabía que la longitud de onda en el aire tiene que ser mayor que la longitud de onda en la lámina.
Apartado B. El ángulo de refracción en la lámina, con un dibujo aclarativo. El dibujo, aquí lo tenéis. Ley de Snell, calculamos 19,47. También aquí teníamos que suponer que el ángulo iba a ser menor de 30 grados. Y el apartado C, que creo que tiene algún problema de entendimiento. Fijaros que dice la desviación espacial que sufre el rayo al salir de la lámina. Yo lo que entiendo es la distancia que separa los dos rayos. El rayo, si continuara sin lámina, y el que sale de la lámina. Es decir, esta distancia, la que he llamado D, y es una distancia perpendicular a los dos rayos, al imaginario y al real. En algún lado he visto que han calculado la distancia en la base de la lámina. Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido calcular las dos cosas. ¿Cómo lo he calculado? En primer lugar, calculando esta distancia que recorre la luz dentro de la lámina. ¿Cómo? Como sé lo que vale R y sé lo que vale el espesor de la lámina, aplicando el coseno del ángulo puedo calcular esta distancia, la distancia que recorre la luz dentro de la lámina. Y ahora aquí en este otro triángulo, como sé que esto vale 19,47, alfa valdrá 10,53, aplico el seno y calculo la distancia D. Otra forma de pensarlo, que creo que no es la correcta, es decir, esta distancia horizontal, lo que podríamos hacer es calcular todo esto mediante la tangente menos esto de aquí, la otra tangente, la de R, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo tenemos hecho. Como decía, aplicamos el coseno, 4,24 centímetros, la distancia que recorre dentro de la lámina, calculamos alfa, que sería 10,53, aplicamos el seno y obtenemos 0,775. Y esto es si consideráramos que nos pide la distancia horizontal. Como veis, un poco mayor, 0,895 centímetros. Bueno, yo creo que esta de aquí es la que nos pide, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, pasamos a hacer el ejercicio número 4. Óptica. Una lente convergente delgada. Las lentes convergentes, recordar que se dibujan con las puntas de la flecha hacia afuera. Distancia focal 30 centímetros, es decir, esto hasta aquí 30 centímetros y desde aquí hasta aquí otros 30 centímetros. Determina la posición, tamaño y naturaleza de la imagen que sostiene un objeto de 6 centímetros, la altura sería 6 centímetros, situado 20 centímetros a la izquierda. Si estos son 30, pues 20 aquí. Primero el diagrama de rayos, horizontal por el foco, por el eje óptico, no se desvía. Fijaros que se cruzan aquí las prolongaciones hacia atrás y por lo tanto la imagen es virtual. Y lo podemos hacer también analíticamente con las dos ecuaciones de las lentes delgadas. 1 partido F', 1 partido S', 1 partido S. Ya sabéis que F' es la distancia focal, esta de aquí, sería 30 centímetros. S nos han dicho 20 centímetros, pero como es a la izquierda será negativo y calculamos S'. Va a tener que salir también negativo. Fijaros que estamos a la izquierda de la lente. Hacemos los cálculos y nos salen menos 60 centímetros. Bueno, pues más o menos, ¿no? 20, 40, 60. Y ahora para calcular el tamaño de la imagen, aplicamos esta otra segunda ecuación. I', S', S. I' es el tamaño de la imagen, I es el tamaño del objeto, y S' y S las posiciones de la imagen y el objeto. Despejamos y nos sale 18. El triple de alto que esta de aquí. Bueno, no nos ha salido el triple, pero casi, ¿no? Evidentemente es casi imposible que los dibujos salgan perfectos al 100%. Bueno, y seguimos haciendo ejercicios. En el 5 me había equivocado, creo que en una chorrada. Creo que era en el 5 o en el 6. Ahora lo digo. Determinar para un satélite artificial de masa 200 kilogramos que rodea la Tierra en una órbita circular de tal periodo, el radio de la órbita, así como el valor de la velocidad orbital. Bueno, pues podemos utilizar directamente esta ecuación, pero yo lo que he hecho ha sido deducirla igualando la fuerza de atracción gravitatoria con la fuerza centrípeta. Fijaros que aquí hay, por ejemplo, un errorcito. Y la velocidad, como es una velocidad constante, espacio partido tiempo. Espacio de una longitud es la longitud de la órbita circular y el tiempo sería el periodo. Llegamos a esta ecuación, en la cual están relacionados el radio de la órbita y el periodo. Podemos calcular ya el radio de la órbita. Y una vez que lo sabemos, podemos calcular la velocidad. Apartado B, energías mecánicas, cinéticas y potenciales. Es sustituir nada más. La cinética ya sabéis la ecuación, la potencial también la conocéis, sustituimos y obtenemos. Mecánica, la suma de las dos. Y apartado C es aplicar el principio de conservación de la energía. Nos piden el trabajo que se requiere para poner el satélite en órbita. Lo que hago es expresar
que el trabajo que nosotros tenemos que aplicar será igual a la energía que tendrá el satélite cuando está en órbita, menos la energía mecánica que tendrá cuando está en la superficie terrestre. La mecánica en la órbita la sabemos, y la energía mecánica en la superficie es solamente la potencial, puesto que está parado en lo alto de la superficie, en lo alto de la Tierra. Sustituimos, calculamos y obtenemos 8,08 por 10 elevado a 9. Siempre un valor positivo, evidentemente. Y creo que el 6 es donde me había equivocado. Es que, fijaros, cometen algunas veces unos errores que pierde 1 o 2 puntos por todo el morro. Fijaros qué tontería. Dos masas de 10 kilogramos se hallan situadas en los puntos 5, 0 y 0, 5. 5, 0 y 0, 5. Pues yo había colocado una en el 5, 0 y otra en el menos 5, 0. Y a tomar viento el problema. Lo más probable es que den un 0 al que se equivoca de esa forma. Aunque luego se demuestre que se sabe hacer el problema. Pero bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. A. Calcula y representa la fuerza que experimenta una masa de 5 kilogramos situada en el punto 0, 0. Esta masa pequeña será atraída por la de la derecha y será atraída por la que está encima. Pero fijaros que las distancias son iguales y que estas dos masas son iguales. Por lo tanto, estas dos fuerzas son iguales. Yo que voy a hacer es calcular el módulo de esas dos fuerzas. G, M1, M, R cuadrado, lo conozco todo. Evidentemente tengo que poner 10 kilogramos y 5 kilogramos. 10 y 5, G y la distancia al cuadrado. Si estos 5 o estos 5 sería 25. Me da este valor. Esto de aquí valdrá ese valor, nada más que con el vector unitario Y y este con el vector unitario J. La suma de los dos, pues 1,334 por 10 elevado a menos 10 Y más 1,334 por 10 elevado a menos 10 J. Newton. B. Calcula el trabajo necesario para llevar una masa de 5 kilogramos, es decir, la que nos decían, desde el punto 0, 0 al 0, 10. Desde aquí hasta aquí. Vamos a llevarla desde aquí hasta aquí. El trabajo que efectúa el campo, el trabajo que efectuamos nosotros, el trabajo necesario para llevar, no el que efectúa el campo. Si fuera el que efectúa el campo sería igual a menos incremento de energía potencial. Como nos piden el trabajo necesario, el que nosotros tenemos que realizar, será igual al incremento de energía potencial, que es igual a la masa por el incremento de potencial gravitatorio. Por lo tanto, vamos a calcular el potencial gravitatorio en el punto 0, 0 y en el 0, 10. En el 0, 0, potencial debido a la primera masa más potencial debido a la segunda masa. Pero como en este punto están a la misma distancia y las masas son iguales, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 2 el potencial debido a la primera masa. Menos 2 por GMR, menos 2 GMR. Este valor. En el punto 0,10, aquí arriba. U1, U2, U1, U2. ¿Por qué lo he repetido esto? Alucinante, ¿no? Bueno, pues sería, aquí sobra un signo menos, la multiplicación, menos G, lo sacamos factor común, y luego sería M1, R1, M2, R2. Las dos masas son de 10 kilogramos, la primera distancia desde aquí hasta aquí serían 5 metros, y desde aquí hasta aquí sería 10 al cuadrado, 100, 5 al cuadrado, 125 en total, raíz cuadrada de 125, que según me dice la calculadora es 11,18. Calculo el potencial en el punto 0,10 y ya sustituyo aquí. Sustituyo y obtengo un valor de 3,75 por 10 elevado a menos 10 julio. Evidentemente un valor positivo, puesto que esta masa va a estar más lejos del centro de gravedad de estas dos. Ya digo, me había equivocado en que había puesto esta masa, la había puesto aquí, un 0. 2 puntazos menos por todo el morro. Bueno, pues uno parecido. Tenemos ahora una distribución de carga en vez de una distribución de masa. Dos cargas eléctricas puntuales de 2 microcoulombios y menos 2 microcoulombios. Se encuentran situadas en el plano X, Y. A ver si no me he equivocado. El punto menos 6, 0, que es aquí, y el punto 6, 0, que es aquí. ¿De acuerdo? Calcular y representar gráficamente la intensidad del campo y la fuerza que experimenta una carga puntual de menos 1 microcoulombo en el punto 0,8. Punto 0,8, aquí. Campo eléctrico, como este es positivo, se repelería una hipotética carga positiva que pusiéramos aquí. Iría hacia allá. Pero si esta fuera positiva, sería atraída por esta. Vendría para acá. Esta distancia es igual que esta. El valor absoluto son las dos cargas iguales. Por lo tanto, este campo eléctrico y este campo eléctrico tendrán el mismo módulo.
Lo único que tengo que hacer es calcular el módulo, las componentes verticales se van a eliminar y la componente horizontal la voy a multiplicar por 2, ¿de acuerdo? Y me va a quedar esto de aquí. El campo eléctrico va a venir hacia acá y por lo tanto la fuerza, como nos están pidiendo sobre una carga negativa, va a venir hacia la izquierda. Bueno, pues vamos allá. Este ángulo lo llamamos alfa y por lo tanto el coseno de este ángulo será igual a esta distancia que es 6 dividido esta distancia que es 10. Sí, esto es 6, esto es 8 y esto es 10 por lo tanto. Bueno, S1 igual a S2, lo que hemos dicho, K, valor absoluto de la carga, partido distancia al cuadrado, K, valor absoluto de la carga, distancia al cuadrado, 180 newton. Las componentes verticales no las hacemos, las horizontales lo único que tengo que hacer es multiplicar por el coseno del ángulo, que hemos dicho que es 0,6, y me da 108. Multiplico por 2 y el campo total sería por lo tanto 216 y newton partido coulombio. Fuerza igual a Q por E. La carga negativa, 216, y por lo tanto me va hacia la izquierda, menos 216 por 10 elevado a menos 4 y newton. Y apartado B, obtener el trabajo realizado por el campo, ahora sí será igual, trabajo igual a menos incremento de energía potencial, sobre una carga de menos 1 coulombio, cuando se desplaza desde el punto 0,8, desde aquí hasta el infinito. Bueno, pues vamos a ir haciéndolo. Aquí tenemos el campo, el que realiza el trabajo. Fijaros que aquí hay un signo menos. Alguien podría pensar, antes era más, ahora es menos, sí. Antes me pedían el trabajo necesario para trasladar. Y ahora me piden el trabajo realizado por el campo. Menos incremento de energía potencial. Menos Q por potencial final menos potencial inicial. El potencial final es 0. Y el potencial en el punto 0,8 vale V1 más V2. K, Q1, R1, Q2, R2. K, 2 por 10 elevado a menos 6, partido 10, menos 2 por 10 elevado a menos 6, partido 10. 0 julio y por lo tanto no hace falta, o el trabajo, mejor dicho, no realiza ningún trabajo al trasladar la carga. Es lógico, ¿no?, que los dos potenciales eléctricos sean lo mismo. Sí, en este punto, fijaros que esta carga es positiva, distancia 10 metros, esta carga negativa, distancia 10 metros, mismo valor absoluto y por lo tanto potencial 0. Qué bonita la foto del campo, ¿verdad? Preciosa. Bueno, antepenúltimo ejercicio, número 8. Como veis, se está alargando mucho el examen, que claro, 10 preguntas. Una carga eléctrica puntual, es que además son muy parecidos los ejercicios, de 3 microcoulombios se encuentra situada en el punto 0,0, aquí, estando todas las posiciones expresadas en metros. A. Calcula y representa gráficamente la intensidad del campo en los puntos 4, 4 y 6, 0. Aquí, campo eléctrico, suponemos que una carga positiva sería repelida, y 6, 0 aquí. Fijaros que nos piden hacer lo mismo. Bueno, el punto 4, 4. K, por valor absoluto de la carga, distancia al cuadrado. K, valor absoluto de la carga, 3 por 10 elevado a menos 6, distancia, raíz cuadrada de 32, que al cuadrado sería 32. Nada, este valor de aquí. S1x igual a S1y, puesto que este ángulo es 45 grados. Multiplicamos por raíz de 2 partido 2 y nos da 596,6 newton por coulombio. Tanto el valor de S1x como S1y, pues lo expresamos de esta forma. En el punto 6, 0, KQR cuadrado, 750 y newton partido coulombio. La verdad es que no sé para qué preguntan este aquí. B, obtener el potencial en los puntos A y B. Ahora, aquí y aquí. Bueno, vamos a ver. Potencial eléctrico es KQR. El potencial en el punto 4, 4, KQR. En el 6, 0, KQR. Tenemos estos dos valores. Y el punto C dice cuál es el trabajo realizado por el campo. Por el campo, menos incremento de energía potencial, menos Q, por delta V, que sería 4.500 menos 4.773. Y obtenemos este valor de aquí. Trabajo realizado por el campo. Penúltimo. Efecto fotoeléctrico, parece. Se ilumina un metal con la luz incidente de esta frecuencia. Si la energía cinética máxima es esta de aquí, obtener trabajo de extracción y la frecuencia umbral. Bueno, pues aplicamos la ecuación de Einstein. Despejamos. Aquí lo conocemos todo, no hay ningún problema, ¿no?
Despejamos el trabajo de extracción, lo conocemos todo, ¡pum! Valor. Y a partir de aquí la frecuencia umbral. El trabajo de extracción es H por la frecuencia umbral. La despejamos, ¡pum! Velocidad máxima de salida de los electrones. Si nos da la energía cinética, despejamos velocidad, ¡pum! Y potencial de frenado. Bueno, algunos profesores aplican esta ecuación final. A mí me gusta explicarla un poco. Aplicamos el principio de conservación de la energía desde el momento que sale el electrón hasta que se detiene. Como solamente hay una fuerza conservativa, que es la eléctrica, el incremento de energía potencial más incremento de energía potencial cinética más potencial es cero. Incremento de energía cinética, 0 menos la energía cinética que tiene al principio. Incremento de energía potencial, Q por delta V. Despejamos delta V, sustituimos y obtenemos siempre un valor negativo. ¿De acuerdo? El potencial de frenado siempre es negativo, aunque no lo den en valor absoluto. Y este es el umbral. Y creo que pasamos a hacer el último ejercicio de radioactividad. Por eso tenemos aquí a los espacios Curie. De los 200 gramos iniciales de una muestra radioactiva, al cabo de 30 días se han desintegrado el 40% de los núcleos. Si se han desintegrado el 40%, es que no se han desintegrado el 60%. Bueno, determinar A, la constante de desintegración radiactiva y el periodo de semidesintegración de la muestra. M sub 0 elevado a menos lambda t. Si teníamos 200 gramos, me queda el 60%, que son 120. 200 gramos elevado a menos lambda t. Y t, estos 30 días los pongo en segundos, para que me dé el valor de lambda en segundos menos 1. ¿De acuerdo? 30 días por 24 por 3600, despejo y me da este valor. 1,97 por 10 elevado a menos 7 segundos menos 1. A partir de ahí, el periodo de semidesintegración en días, en segundos y aproximadamente en días. Aproximadamente 40,7 días. ¿Resultado lógico? Pues parece que sí. En 30 días se desintegra un poco menos de la mitad. Por lo tanto, en 40,7 días, pues sí es posible que se desintegre la mitad. Y apartado B, la masa que quedará de la sustancia radiactiva transcurrido en 90 días. Es decir, nos piden M. M igual a M sub 0 elevado a menos lambda t, lo conozco todo, despejo y obtengo un valor de 43,2 gramos. Y listo, papeles. Este es el examen. Parece que aquí ya no hay nada más, ¿no? Este ya es otro examen, ¿no? Sí, el de septiembre. Que ya está colgado en el canal y en el blog. Y nada más, solamente deciros lo que recuerdo normalmente, que si sois alumnos del curso 2020-21 o posteriores, cuando hagáis el examen de selectividad, si queréis, me lo hacéis saber en los comentarios. Yo os doy mi correo, me lo mandáis el examen, lo hacemos, lo resolvemos y lo colgamos. Y nada más, suerte y hasta otra. Y cuidadín con el bicho.